Hola chicos, espero que anden bien. Hoy les traigo esta clase de intoxicación por plomo como para complementar o anexar a la clase de toxicología que ya vimos, porque una de las compañeras me comentó que en su tutoría lo estuvieron viendo. Bueno, la intoxicación por plomo también se denomina saturnismo, plumbosis o plombemia. El plomo es un metal tóxico que está presente de forma natural en la corteza terrestre en bajas concentraciones. Su abreviatura, digamos, cómo se presenta en la tabla periódica es Pb. Es un componente de color gris, blando, pesado y dúctil. Ampliamente utilizado en la fabricación de diversos elementos, más que nada en el pasado. Hoy en día se está tratando de reemplazar a este componente por otros materiales que sean menos tóxicos y que también sean de menor costo y de mayor vida útil. Este uso amplio, este uso generalizado del plomo hizo que se genere una gran contaminación del medio ambiente y gran cantidad de intoxicaciones en humanos, representando un grave problema para la salud pública. ¿Cuáles son fuentes de contaminación ambiental con plomo? La explotación minera, la industria metalúrgica, actividades de fabricación, principalmente de baterías de plomo ácido para vehículos de motor, también de pinturas y de pigmentos. Varios países ya prohibieron la utilización de plomo en el desarrollo de estos compuestos, de estas pinturas y pigmentos, pero en muchos países todavía es legal y por ende, o no es regulado, digamos, y por ende las pinturas contienen este componente. Además, por ejemplo, si visitamos alguna casa antigua o vivimos en alguna casa antigua, las paredes pueden estar pintadas con estas pinturas que tienen como componente al plomo, y el descascaramiento de la pintura de esas paredes o la inhalación crónica del polvillo que puede generar esa pintura puede llevar a una intoxicación crónica por plomo. Otro de los materiales en los cuales se utilizaba el plomo es la vajilla de cristal. Entonces, por ahí, si uno bebe de una vajilla de cristal vieja, más que nada bebidas de tipo cola o que por ahí son más corrosivas que el agua, también se puede generar una intoxicación crónica. También el plomo se utiliza en el desarrollo o fabricación de municiones, ¿sí? Incluso también en la aleación de ciertas joyas y de algunos juguetes. Finalmente también existen combustibles que contienen plomo y al igual que las pinturas, hay algunos países, la mayoría en los cuales está prohibido esto, pero otros en los cuales no está regulado. En la actualidad, como yo les decía, este material fue reemplazado por otros, principalmente el plástico, en general en lo que es el desarrollo o la fabricación de las cañerías. Los caños de agua de las casas antiguas contenían plomo, ¿sí? O estaban fabricados de plomo, y hoy en día la mayoría están fabricados de distintos tipos de plástico. Volviendo entonces a lo que es la intoxicación, esta intoxicación puede ser aguda o puede ser crónica. La intoxicación aguda es poco frecuente, en general ocurre en niños que son particularmente vulnerables no solo para la intoxicación aguda, sino también para la intoxicación crónica, porque llegan a absorber una cantidad de plomo que es entre 4 y 5 veces mayor a la de los adultos, y además por su curiosidad innata y la costumbre que es propia de su edad de llevarse cosas a la boca, están más propensos a chupar, a tragar, a comer objetos que tienen en su composición plomo. Como les decía, muchos juguetes tienen en su composición este químico o este metal. Y esto está más exacerbado aún en aquellos niños que tienen pica, que es una ansia persistente y compulsiva de ingerir sustancias no comestibles. Esto es bastante frecuente en los niños que tienen anemia, ¿sí? Anemia ferropénica, que también es muy frecuente en los niños pequeños, que empiezan a comer distintos componentes no comestibles, como por ejemplo la tierra, que puede estar contaminada con plomo, o polvo o escamas de pintura de plomo, como yo les decía, en estas casas antiguas.
En general, en el caso de intoxicaciones agudas, se genera por la ingestión, como les decía, de compuestos de plomo o la inhalación de vapores que contengan estas partículas. Por otro lado, lo que es la intoxicación crónica es la forma de presentación más habitual y se debe obviamente a la exposición a largo plazo a compuestos que contienen plomo por vía inhalatoria percutánea digestiva, es decir, por cualquier otra vía. ¿Cuáles son fuentes de intoxicación? Más o menos lo que veníamos diciendo. En general en la antigüedad, cuando las tuberías o las cañerías de las casas eran de plomo, las personas solían intoxicarse de forma crónica con el agua potable que se canalizaba a través de estas tuberías. O bien, aunque las tuberías o las cañerías no fueran de plomo, muchas veces tienen soldaduras a base de este metal. Otra de las causas es la ingestión de alimentos envasados en recipientes que están esmaltados con plomo o soldados también con este metal. Otra fuente de intoxicación son las partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que contienen este metal. También los pigmentos y pinturas, como les decía, en esos países en los cuales todavía no está regulado esto. Artículos de joyería y juguetes, más que nada en los niños, si son pequeños pueden ingerirlos. La vajilla de cristal, como les decía, más que nada cuando se beben bebidas más corrosivas, como lo es la Coca-Cola. Productos de cosmética, hubo una gran difusión ahora con todo lo que es la sociedad de consumo, de que muchos productos de cosmética, principalmente maquillajes de imitación, que no tienen las aprobaciones de ANMAT acá en Argentina, son importados, son imitaciones, que en su composición en muchos casos presentan plomo. También con algunos medicamentos sucedería lo mismo. ¿Cuáles son las vías de intoxicación? Son la inhalatoria, es decir, nosotros inhalamos, por ejemplo, polvo que contiene plomo, o bien inhalamos los gases producidos por la combustión de materiales que contienen plomo. Por la vía percutánea, es decir, el contacto con la piel, por ejemplo, en los productos cosméticos. Y por la vía digestiva en el caso de la ingesta de agua contaminada, de alimentos contaminados, o en el caso de los niños que se meten cualquier cosa a la boca. En relación con los mecanismos de toxicidad, estos no están claramente definidos, pero se sabe que el plomo actúa con los grupos sulfidrilos de distintas enzimas que dependen de zinc, y en este caso lo que hacen es interferir en el metabolismo del hemo. Lo que hacen en este caso es aumentar a la protoporfirina zinc, que es la proteína que normalmente dentro de lo que es la hemoglobina se une al hierro y es la que va a transportar el oxígeno por medio del mismo. En este caso no se une al hierro, se une al zinc y por ende pierde esta capacidad de transporte del oxígeno, generando en estos pacientes anemia. También van a interferir en el metabolismo del calcio y van a incrementar el estrés oxidativo. ¿Cómo incrementan el estrés oxidativo? Aumentando la producción de radicales libres y disminuyendo la actividad de los sistemas antioxidantes y disminuyendo las concentraciones de glutatión, que también es un importante antioxidante. Recordemos que los radicales libres desestabilizan la estructura de todas las sustancias que componen a la célula, es decir, tanto los lípidos de la membrana como el ADN a nivel del núcleo, las proteínas de las organelas y demás, generando disfunción de las distintas células de toda la economía del organismo. ¿Cómo es el cuadro clínico? Es decir, ¿cuáles son las manifestaciones de una intoxicación por plomo? Esto va a depender de si se trata de una intoxicación aguda o de una intoxicación crónica. Como dijimos, la intoxicación aguda es menos frecuente, pero sí es más frecuente en niños. La principal manifestación es la encefalopatía, es decir, que la principal manifestación es una disfunción del sistema nervioso, que en los niños puede iniciarse como irritabilidad, disminución del deseo de jugar y que progresivamente va aumentando en gravedad. Aparece una marcha atáxica, que es una marcha descoordinada, aparecen convulsiones y una alteración o disminución progresiva del nivel de la conciencia hasta llegar al coma, que es el nivel más bajo de conciencia.
Además, estos pacientes pueden presentar incluso también insuficiencia renal y síntomas gastrointestinales como vómitos y un dolor abdominal agudo, que es incluso una causa de abdomen agudo médico. Como secuelas en aquellos pacientes que sobreviven puede aparecer déficit cognitivo, trastornos del comportamiento y también trastornos del aprendizaje, sobre todo, como les decía, esto es en niños. Por otro lado, en lo que es la intoxicación crónica se van a ver afectados principalmente el sistema hematopoyético, el sistema nervioso, sistema gastrointestinal y el sistema reproductor. A nivel del sistema hematopoyético, como decíamos, por esa interferencia en el metabolismo del hemo, se genera anemia, es decir, hay un trastorno del transporte del oxígeno de la hemoglobina, porque esa protoporfirina, en lugar de unirse al hierro, se une al zinc. A nivel del sistema nervioso es característica la polineuropatía periférica, que afecta principalmente a los miembros superiores y que afecta con mayor frecuencia a la parte motora de forma exclusiva y de forma muy rara genera compromiso sensitivo. Es decir, que la persona va a tener debilidad a nivel de los brazos, ¿sí? También pueden aparecer cambios en la personalidad, cefaleas, síntomas de ansiedad, depresión, convulsiones, alteración de la visión y de la memoria. Y en los niños, al igual que las secuelas de una intoxicación aguda, puede aparecer déficit cognitivo, trastornos del comportamiento y del aprendizaje. A nivel gastrointestinal puede generar dolor abdominal, que es lo que se denomina cólico saturnino, estreñimiento y vómitos abundantes. A nivel de lo que es el sistema reproductor, hay una disminución de la libido, una disfunción eréctil en los hombres e incluso también puede generar infertilidad. Otras manifestaciones que son también frecuentes son la astenia, es decir, una fatiga excesiva que los deja a los pacientes de cama, irritabilidad, el ribete de Burton, que en la próxima diapositiva vamos a ver lo que es, lesiones a nivel de la piel, hipertensión, que eso es bastante frecuente, y en las personas, las mujeres embarazadas, preeclampsia, ¿sí? Que es hipertensión asociada a proteinuria, lo cual obviamente puede tener efectos a nivel del feto, como por ejemplo un parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y demás. Acá en esta imagen lo que vemos es el clásico ribete de Burton, que es una línea de color oscura, casi negruzca les diría, a nivel del margen de las encías y que se produce por la reacción del plomo eliminado por la saliva con los restos de alimento. Para el diagnóstico, la clínica es bastante inespecífica y sutil en la mayoría de los casos, por lo que se requiere del laboratorio. Lo más importante es el nivel sérico de plomo, y si bien no existe un nivel de concentración de plomo en sangre que sea seguro o que pueda considerarse exento de riesgos, el diagnóstico de una intoxicación por plomo es definitivo si las concentraciones son mayores a 5 microgramos por decilitro. Sin embargo, esta prueba no siempre está disponible porque puede ser cara y por ende hay otras pruebas de cribado, como por ejemplo la medición de plomo en sangre capilar, como se mide la glicemia capilar con un hemoglucotest, también se podría medir el plomo, o bien la prueba de la protoporfirina eritrocitaria, protoporfirina zinc o protoporfirina libre eritrocitaria, que a menudo es inexacta y en la actualidad rara vez se usa, pero que en este caso estaría aumentada en estos pacientes por lo que dijimos en los mecanismos moleculares que tiene de toxicidad. También vamos a pedir un laboratorio en general de rutina. En el hemograma vamos a poder encontrar una anemia que puede ser normocítica o microcítica. La anemia microcítica hipocrómica es la característica de una anemia ferropénica, es decir, una anemia por déficit de hierro. En este caso, lo que sucede es que el hierro no está unido a la hemoglobina. Y por ende, justamente los eritrocitos pueden estar disminuidos de tamaño o hipocrómicos, o sea, con un color más clarito. En relación con la función renal, dijimos que esta puede estar alterada tanto en lo que es la intoxicación aguda como crónica. Entonces, en ese caso, si hay insuficiencia renal, tenemos concentraciones aumentadas
de creatinina y de urea. También puede haber trastornos electrolíticos, ¿sí? Estos son los iones que hay que pedir. El ionograma clásico va a incluir al sodio, al potasio y al cloro, y aparte se piden calcio, fósforo y magnesio, porque dijimos que lo que podía hacer el plomo es alterar el metabolismo del calcio. Otra posibilidad es que solicitemos una radiografía de abdomen en la cual se pueden observar partículas de plomo que se observan radiopacas, es decir, blancas. En la próxima diapo les voy a mostrar una fotito. O bien una radiografía de huesos largos en los niños, en las cuales vamos a poder evidenciar bandas de plomo horizontales que aparecen a nivel metafisario, ¿sí? Como una banda más blanca, más radiopaca. Acá tenemos entonces las imágenes. En la figura 1 vemos una radiografía de abdomen de frente de pie, en la cual observamos a este punteado radiopaco o blanco que nos habla de la presencia de partículas de plomo en el marco colónico bajo, es decir, a nivel del colon bajo. En la figura 2 vemos las bandas radiopacas a nivel de las metáfisis en una radiografía de un niño. Para el tratamiento, por supuesto, hay que eliminar la fuente de plomo, la fuente de intoxicación. Por ejemplo, si se trata de una ingesta de compuestos que contienen plomo, se debe hacer una irrigación intestinal. Si vemos que en la radiografía vemos esas partículas, vamos a tener que hacer una irrigación intestinal hasta que en la radiografía desaparezcan esos punteados radiopacos. La quelación está indicada en los adultos que tienen síntomas de envenenamiento y concentraciones sanguíneas de plomo mayores a 70 microgramos por decilitro y en los niños que tienen clínica de encefalopatía o concentraciones sanguíneas de plomo mayores a 45 microgramos por decilitro. ¿Qué es la quelación? Es proveerle al paciente de un compuesto que lo que hace es unirse, en este caso al plomo, y aumentar su excreción, es decir, hacer que se elimine de forma más rápida por el organismo. En este caso, el quelante que se utiliza es el dimercaprol. Y bueno, chicos, eso es todo, así que espero que les haya servido y les mando un beso.